movimiento no direccionado. ¿Ya? ¿Habrá tiza naranja? Por favor. Ya, eso es lo que... Gracias. Ah. Ya. Entonces, chicos, este movimiento, como el cierre de hojas, es precisamente un ejemplo de tigmonastia. ¿Ya? Es un ejemplo de la tigmonastia. Entonces, chicos, la tigmonastia, en este caso, chicos, ¿a qué se refiere? A ver, la tigmonastia, ¿a qué se refiere? Ahí está. Dice, profesor, perdón, mi internet estaba lento y no entendí tropismo. ¿Puede explicar de manera resumida? O si no le pego, claro. A ver, está bien, está bien. No te preocupes, no te preocupes. A ver. Algunos muchachos, pues, no son rayados, me dice. Profesor, explique bien o le mando la moto. Ya, escucha. Tropismo, ¿sabes a qué se refiere? Trofismo se refiere a un crecimiento direccionado en las plantas. O sea, cuando hablamos de tropismo, es el crecimiento con una dirección. Eso es tropismo, pero solamente se aplica para plantas. ¿Está bien? Solo se aplica para plantas. Si la planta crece en dirección a la luz, entonces nosotros le decimos que este crecimiento orientado hacia la luz se le conoce con el nombre de tropismo. O sea, el tropismo es el crecimiento que está orientado a la luz. ¿Ya? Es el crecimiento que está orientado a la luz. ¿Cómo le hemos puesto de nombre, chicos? A ver, ¿cómo le hemos puesto de nombre a ese crecimiento orientado hacia la luz? Nosotros le hemos puesto de nombre fototropismo. ¿Ya? A ver, un ratito acá. Vamos a tomar foto de lo que está saliendo. Ya está. Eso se conoce como fototropismo. Fototropismo es el crecimiento de la planta en dirección a la luz. ¿Ya? Si se acerca al estímulo, le pones el signo positivo. Entonces puede decir que el tallo y las hojas tienen fototropismo positivo. Por eso le he puesto acá fototropismo positivo. ¿Por qué foto? Foto significa luz. ¿Y tropismo qué significa, chicos? Tropismo significa el crecimiento en dirección a la luz. ¿Ya? Esto se refiere al fototropismo, el crecimiento que está orientado hacia la luz. Y le pongo el signo positivo. ¿Por qué le pongo el positivo? Porque se acerca. ¿Ya? Profe, ¿y por qué le ha puesto acá fototropismo negativo? Porque la raíz más bien crece en dirección opuesta a la luz. Cuando crece en dirección opuesta a la luz, se le llama negativo. ¿Sí? ¿Está claro? Aquel que me preguntó qué es el tropismo. Tropismo es el crecimiento en respuesta a la luz. Si se acerca, positivo. Si se aleja, negativo. Si es la luz, foto. Si es la tierra, geo. ¿Todo bien? Ya está, muy bien, excelente. Ya no me pegues, ¿ah? Ya, ahí está. Entonces esa es la respuesta, chicos. Nastia, en cambio, Nastia es movimiento. El movimiento que no tiene dirección. Si la planta es tocada, esta planta que es tocada, llamada la mimosa púdica, más conocido en el viejo y bajo mundo de la botánica como la resentida. Entonces, cuando se toca a la resentida, la resentida cierra sus hojitas, y ese cierre está siendo provocado por el tacto.
Por esa razón, ¿cómo le llamamos a esto? Ticmonastia. Ticmo, ¿qué significa? Ticmo significa tacto. ¿Y nastia qué significa? Nastia significa movimiento. Entonces a esto se le conoce con el nombre de movimiento. ¿Está bien? A esto se refiere como el movimiento. Ya. A esto se refiere como el movimiento. El girasol, también el girasol habíamos dicho que su movimiento es con respuesta al sol. Gira con respecto al sol. Eso también se llama fotonastia. ¿Ya, chicos? Pero hay un tercero. Hay un tercero. El tercer tipo de irritabilidad. ¿Cuál sería el tercer tipo de irritabilidad? Taxia. Taxia. Acuérdate de taxi. ¿Qué hace el taxi? El taxi te lleva de un lugar a otro. A veces te rapta también, pero bueno. Esto de acá sería desplazamiento. ¿Ya? Taxia es un desplazamiento que tiene dirección. O sea, acá vamos a utilizar el signo positivo y el signo negativo. ¿Cuándo uso el signo positivo? Cuando se acerca al estímulo. ¿Cuándo uso el signo negativo? Cuando se aleja. Pero ¿sabes lo que pasa en taxia? Esto no lo pueden hacer las plantas. Las plantas no se pueden desplazar. Así que tropismo y nastia solamente se refiere para las plantas. Tropismo y nastia solamente se refiere para plantas. En cambio, taxia, ¿en quién será? Muy bien, Darlene. Así es. Muy bien, Giselle. Muy bien, Cristian. Es propio de los animales. Por ejemplo, ahora, chicos, que son épocas calurosas, tú te vas por ahí y vas a ver un montón de mariquitas. De repente un jovencito se va por ahí y ve muchas mariquitas. Otros ven muchas mariposas y se emociona de repente. Profe, ¿por qué tantas mariquitas? Porque el verano, la temperatura es importante para los insectos. Vienen también zancudos. Claro. Miren, ¿qué pensabas tú? A ver, allá dice Piero. Claro, estamos hablando de animales. Las mariquitas, las mariposas, los de Alianza dicen, no, ellos son insectos, libélulas, también los zancudos. Ellos buscan calor, calorcito. Cuando hay calor, hay luz, hay un insecto que empieza a pulular. Viene desde lejos este insecto y empieza a pulular alrededor. Mira, se llama polilla. Esa polilla estaba lejos, pero ¿por qué se desplazó hasta los lugares donde hay luz? Es que se sienten atraídos por la luz. ¿Cómo se llama ese desplazamiento que ha realizado la polilla para poder dirigirse hacia la luz? Muy bien, chicos. Eso se llama fototaxia positiva. Excelente. La fototaxia positiva es el desplazamiento de acercarse a la luz. Lo realizan algunas polillas o todas las polillas y algunos insectos como las moscas. Fototaxia positiva para las polillas. Se acerca a la luz. ¿Te das cuenta? Más bien, en el caso del murciélago, imagínate si tuviéramos un murciélago y le incidimos luz a su rostro. ¿Qué hace el murciélago? El murciélago se va. No se muere, pero sí se va. Fototaxia negativa, se aleja, rechaza la luz. Él tiene fotofobia, miedo a la luz, como Drácula, ¿sí o no? Así es, como un vampiro, fotofobia.
¿no es cierto? Batman, dice el otro. No, un vampiro, ¿no? Entonces, eso se llama fotofobia. Las cucarachas también, cuando hayan luz, se desplazan en dirección contraria. Sí. Drácula es como el murciélago, claro, ¿no? Es un vampiro, ¿ya? Hay también quimiotaxia. ¿Cómo es la quimiotaxia? La quimiotaxia es cuando yo dejo carne de pescado y se empieza a descomponer y liberan olores fétidos, que son sustancias químicas. En química seguramente te lo van a mencionar. La cadaverina, la putrescina, son compuestos químicos que se liberan y que son gases de olor fétido. ¿Quién percibe eso? Las moscas. Entonces las moscas, al percibir ese olor fétido de la descomposición, se acercan y depositan sus huevos. Ellas tendrían una quimiotaxia positiva. Se acercan al compuesto químico que se está descomponiendo, de ahí donde viene. Claro, más bien en este caso, cuando uno guarda ropa, coloca naftalina, y la naftalina ahuyenta la polilla, ¿no es cierto? Entonces la naftalina ahuyenta las polillas. Eso es quimiotaxia negativa, ¿ya? Por acá me dicen, profe, los actos reflejos son respuestas espontáneas que nosotros realizamos, ¿no? Como el hecho de retirar la mano ante apoyarnos a un lugar caliente, ¿no? Eso es un acto reflejo. O de repente cuando saltamos, cuando escuchamos una explosión no avisada, ¿no? Ese ruido intenso hace que nuestro cuerpo empiece a saltar, ¿no? Espontáneamente. Eso es un acto reflejo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de irritabilidad? Tropismo, taxia, nastia. No sé si por ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos. Sí, estos son los ejemplos de irritabilidad. Estos serían los ejemplos de irritabilidad. Voy a poner acá fototaxia negativa. En el caso de los murciélagos. Fototaxia negativa en el caso de los murciélagos. ¿Ya? Me dice, profesor, ¿puede poner un ejemplo de geotropismo positivo y otro negativo? Ya lo puse por acá, muchacho. Geotropismo positivo es para la raíz, porque ella crece buscando la tierra. Geotropismo positivo. ¿Está bien, Piero? Y geotropismo negativo es para el tallo. El tallo crece alejándose de la tierra. ¿Ya? Eso sería geotropismo positivo y negativo. ¿Solo son esas tres? Solo son esas tres, nada más. Nada más, ¿ya? Bien, vamos a otra característica. Otra característica, muchachos, mira, este es importante, ¿ah? Muy importante. Cuando tú ves esto de las ranas, lo que están realizando ellos es una pose. Esa pose de los animalitos se llama abrazo nupcial. Ya hay algunos humanos que se han copiado de eso, ¿no? Pero esto se llama el abrazo nupcial o amplexo. ¿Ya? El abrazo nupcial o amplexo. Ya no vaya a ser como una tutora que me dijo el profe, qué cochino, cómo está dibujando estas cosas. Esto de acá implica que los dos se están apareando, es algo natural. Ahora, no implica que el macho esté introduciendo algo a la hembra, porque el macho no tiene pene. O sea, no vayas a creer que el macho esté introduciendo algo a la hembra. No, muchacho, nada que ver. Entonces, profe, ¿está haciendo la finta nomás? Sí. Lo que hace el macho es presionar el abdomen de la hembra para que pueda liberar sus gametos, o sea, sus óvulos, al agua. Y el macho también aprovecha el pánico y él libera los espermas al agua. De tal forma que esperma y óvulo
se van a encontrar en el agua para formar al descendiente. Ahí está, mira. Pregunta de examen. ¿Quiénes son los animalitos que tienen fecundación externa? Los anfibios tienen fecundación externa. ¿Y qué significa fecundación externa? Que el esperma y el óvulo se van a encontrar afuera del cuerpo de ambos. Ahí se va a encontrar, afuera. Sí. Los peces también. Los peces y los anfibios tienen eso. Por acá me dicen, profesor, ¿hay hidrotropismo? Claro, la raíz también busca el agua. O sea, si quieres tú le pones a la raíz hidrotropismo positivo, porque la raíz busca el agua. Y el tallo y las hojas le pones hidrotropismo negativo. O sea, le puedes poner hidro, geo, gravi, cualquiera de ellos. ¿Ya? Las luciérnagas también hacen fototaxia positiva, se acercan a donde hay luz. ¿Ya? Chicos, esto se llama fecundación externa y lo que están haciendo acá es una característica que permite la continuidad de la especie. Muchacho, ¿cuál es la característica que permite la continuidad de la especie? La reproducción. Así que estos animalitos se están reproduciendo. Se están reproduciendo porque esa característica garantiza la continuidad de la especie, garantiza que no se extinga. Entonces acá ponemos capacidad. La reproducción es la capacidad de formar nuevos individuos. Ya es la capacidad de formar nuevos individuos para evitar que la especie se extinga. Esto sería la capacidad de formar nuevos individuos para evitar que la especie se extinga. Así es. Todos nosotros tenemos que colaborar con la especie en algún momento de nuestra vida. Si no, seríamos egoístas. Sí, yo sé que muchas chicas dirán, no, profe, yo no quiero tener hijos, pero cuidado, tienes que colaborar con la especie. Ahorita no, pues no vas a decir, profe, ahorita vengo, voy a colaborar con la especie. No, ahora no, pues en plena clase de biología no. Pero llegado el momento, tus genes son importantes y tú los tienes que transmitir a los hijos. Ahí no estarías dejando tus genes y eso permite que la especie pueda tener una diversidad de genes. ¿Ya? Así que todos al menos un descendiente, llegado el momento, la madurez lo dirá, el tiempo lo dirá. Listo, esta reproducción que está ocurriendo entre ellos dos es una reproducción de tipo sexual. La reproducción de tipo sexual es la que permite la variabilidad. O sea que los hijos, ¿cómo sean? ¿Los hijos cómo serán? ¿Iguales o diferentes? Muy bien, diferentes. Y eso es una ventaja. Eso es una ventaja, chicos, porque si los hijos son iguales, entonces van a tener la misma oportunidad de sobrevivir. Y si de repente una enfermedad surge en ellos, mata a toditos. Ajá. En cambio, hay otra reproducción en donde los individuos son homogéneos, en donde no existe variabilidad. Estamos hablando de la reproducción asexual. Chicos, la reproducción asexual no genera variabilidad. No genera variabilidad. Los organismos son idénticos, copias. El clásico es el que de repente ustedes por ahí han visto de una estrellita de mar. Ahí está Patricio, mira. ¿Qué le pasa a Patricio cuando quiere generar organismos idénticos? Fácil, ¿sí o no? Patricio se rompe.
Patricio se rompe, ¿ya? Se rompe. Y de ese pedazo, de ese pedacito que ha desprendido de su cuerpo, se regenera, chicos, una estrella completa, mira. Ahí está, ¿qué tal? Esto es lo que ocurre. Ahí está, se regenera una estrella completa. ¿Sí o no? Así es. Y el que perdió el bracito, el que perdió el brazo, chicos, incluso el que perdió el bracito, regenera el brazo que le faltaba. Pero ojo, esto lo hace la estrella de mar por sí solo. Tú no tienes que romperlo. La vez pasada, cuando estaba ya terminando la primera ola, me fui a la playa. Vi como 4 estrellas que estaban destrozadas. Qué loco se le habrá ocurrido aplicar lo de biología, ¿no? El profe dijo que la estrella se regenera. Lo rompió. A ver, estrella, regenérate. La pobre estrella lo mató. La estrella se regenera, pero fragmentándose ella sola. Tú no. ¿Ya? Sí, por eso la estrella escoge el momento para poder, chicos, generar descendientes. Muy bien, ahora, ustedes saben que después que este cigoto se ha formado, este cigoto que es producto de la unión del esperma con el óvulo, ese cigoto forma al llamado renacuajo. Ahí está el renacuajo. Ese renacuajo, muchachos, ese renacuajo es la etapa larvaria, ¿sí o no? Pero ¿qué hace ese renacuajo? ¿Tú crees que papá y mamá dicen vamos a cuidar al chiquitín, no vaya a ser que lo maten, se lo coman, vamos a cuidarlo? ¿Tú crees? No, joven. Ellos dicen, al fin, ya no tenemos gametos, vámonos a divertirnos. Así que está feliz, está feliz. Lo que pasa es que ellos no se hacen cargo de la cría. Así es. Y cuando no se hacen cargo de la cría se le llaman larvas, larvitas. Ajá, larvitas. Ellas tienen que sobrevivir. Los papás ya se fueron ya. Por eso esa es la diferencia entre larvas y embriones. Esa es la diferencia, ¿no? Si una señorita de repente que no quiso estudiar, y de repente con sus 17 añitos, no, yo quiero ir a fiesta, embarazada a los 16 años. Uy, qué penita, uy. Bendiciones para su familia, muy bien. Si esta señorita ha sido embarazada, entonces yo no le voy a decir, señorita, ¿cuánto tiempo tiene tu larva ahí en el útero? No, ¿sí o no? Porque eso se conoce como embrión. Ese es el embrión. Porque el embrión depende de uno de los progenitores. En este caso, es de la madre, de la hembra. ¿Sí o no? Pero en el caso de los caballitos de mar, el macho es el que se preña. ¿Han visto el caballito de mar? El caballito de mar es el que podríamos decir el mejor padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que contiene a las crías y de su cuerpo empiezan a salir las crías, ¿no es cierto? O sea, un caballito de mar macho es el que se hace cargo de las crías. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Hoy que ya fue ya tan rápido? Sí, eso sería, allá todavía, ¿no? Eso sería en todo caso lo que nosotros estamos viendo. Ahora, mire esta característica. Esta característica estoy seguro que tú lo vas a reconocer. Este renacuajo, conforme van pasando los días, ese renacuajo empieza a desarrollar extremidades y se empieza a hacer más grande. Mira por ahí. Mira cómo se hace más grande. Ahí está. Esta característica lo presentan todos los seres vivos.
Desde una bacteria hasta un elefante. Miren ahí cómo crece. Miren cómo crece. Y eso que después de desarrollar extremidades anteriores, empieza a desarrollar extremidades posteriores. Mira. Y sigue creciendo. Más bien la cola se va reduciendo, miren. ¿Te das cuenta? Esta característica que nosotros le llamamos crecimiento, todos los seres vivos lo van a realizar. Y en el caso de los anfibios, ellos van reduciendo la cola y van formando extremidades. Mira, esta característica, que es la número 4, se llama crecimiento. Se llama crecimiento. Y profe, ¿hasta cuándo crece? Esto va a crecer. Sí, muy bien, Mario Ángel. La cola es reducida por el lisosoma. Excelente. Así es, la cola va a ser reducida por los lisosomas. Exacto. ¿Qué es lo que sucede acá, chicos? Mira, al final vamos a tener al adulto. Ahí está el adulto, mira. Ahí está la rana René. Aproximadamente acá encontramos, ahí está, ¿no? Más o menos por acá estaríamos encontrando el crecimiento completo. Ahora, cuidado, no vayas a decir, el profe ha dibujado la evolución de la rana. ¿Cómo va a ser evolución esto? Esto de acá es el crecimiento, el desarrollo de la rana. Esto se llama metamorfosis. ¿Ya? Todo ser vivo crece. Todo ser vivo crece. Y el crecimiento es algo que les permite aumentar el número de células. El crecimiento, chicos, es algo que les permite aumentar el número de células. ¿Está bien? Eso se conoce con el nombre de crecimiento. Ahí está, mira, hemos dibujado el ciclo biológico de una ranita. ¿Ya? Este es el ciclo biológico de una ranita. Nacen, crecen, se reproducen, vuelven a nacer, vuelven a crecer, vuelven a reproducirse y así. Ajá. Esto de acá, entonces, chicos, es una característica a la cual nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a esta cuarta característica? Crecimiento. Ya a esta cuarta característica nosotros le llamamos el crecimiento. ¿En qué consiste el crecimiento? El crecimiento, chicos, es la capacidad de aumentar el volumen o tamaño. Vamos a poner acá, el crecimiento es la capacidad de aumento de volumen y aumento de volumen y masa. Claro, aumenta la masa. ¿Sí? Ese es el crecimiento. Claro, nosotros dejamos de crecer a cierta edad, pero acá hay dos tipos de crecimiento. Ojo que eso lo preguntan, ¿ah? ¿Cuáles son los tipos de crecimiento? ¿Cuáles son los tipos de crecimiento? Chicos, acá tenemos dos. Uno que se conoce como hiperplasia. ¿A qué se refiere la hiperplasia? ¿Saben a qué se refiere la hiperplasia? La hiperplasia es el aumento en el número de células. Si yo pongo flechita hacia arriba, quiere decir que aumenta el número de células. Cuando aumenta el número de células,
Eso se conoce como hiperplasia. ¿Está bien? Vamos a poner acá el ejemplo. Este renacuajo, vamos a suponer que tiene una cantidad de células. ¿Ya? Vamos a suponer que él tiene una cantidad de células. Acá vamos a dibujar esta cantidad N células. ¿Ya? Si él tiene una cierta cantidad de células en este punto, entonces de repente acá tiene 10N, 10 veces la cantidad de células. 10 veces la cantidad de células. Eso se va a conocer con el nombre de la hiperplasia. ¿Sí? La hiperplasia. La hiperplasia, chicos, es el aumento en el número de células. Pero no solo hay crecimiento por el aumento de células. No solo encontramos crecimiento por el aumento de células. También, imagínate una bacteria. ¿Tú crees que una bacteria pueda crecer aumentando la cantidad? No, pues porque la bacteria solamente tiene una célula. Entonces, ¿qué hace la bacteria para poder crecer? La bacteria crece pero aumentando su volumen. ¿Y cómo se llama el crecimiento cuando aumenta su volumen? Al crecimiento, cuando aumenta su volumen, a eso se le conoce como hipertrofia. ¿Ya? A esto se le conoce con el nombre de hipertrofia. La hipertrofia es cuando hay un aumento pero del volumen. Hay un aumento del volumen. ¿Nosotros podemos hacer hipertrofia? ¿Qué dicen, chicos? ¿Nosotros podemos hacer hipertrofia? Claro que sí, cuando uno va al gimnasio y empieza a hacer ejercicio, los músculos se agrandan, pero no es porque esté aumentando la cantidad de células, aumenta el tamaño. Exacto. Cuando uno va al gimnasio y hace una rutina de ejercicio o utiliza creatina, que es un aminoácido, o algún tipo de dieta, entonces los músculos empiezan a aumentar su tamaño. Y ese aumento se le llama hipertrofia. Profe, si la persona deja de comer proteínas o deja de repente de seguir haciendo esta rutina de ejercicios, la célula disminuye su volumen y vuelve otra vez a lo anterior, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien, chicos. Acá en la pizarrita tienes 4 características de los seres vivos. Acá en la pizarrita tienes 4 características de los seres vivos. No sé si siempre es importante, chicos, que hagan sus consultas, ¿ya? Sí, a los chicos que están entendiendo, felicitaciones, y a los chicos que no están entendiendo, invitarlos a preguntar para lograr nuestro objetivo de la clase. ¿Cuál es nuestro objetivo de la clase? Que todos podamos entender lo que estamos haciendo acá en la pizarra. Sí, para borrar hipertrofia solo se da con los ejercicios, sí, pero también o comiendo proteínas. Profesor, por favor, un ejemplo de hiperplasia nuevamente. Ya. Chicos, por ejemplo, el tejido adiposo. El tejido adiposo también, ustedes ven que uno tiene una cantidad de tejido adiposo, pero si yo como bastante carbohidrato o grasa, mi tejido adiposo aumenta el volumen. Esa es hipertrofia. O sea, mi célula
Al no tener mucha grasa almacenada tiene poco tamaño, pero al guardar mucha grasa tiene mucho tamaño y por eso yo crezco. Claro, uno dirá, profe, ¿seguiré creciendo después de los 18 años? Claro que vas a crecer, pero vas a crecer tal vez horizontal, ya no vertical. Ya, nosotros los adultos crecemos de manera horizontal ya. Ajá. A ver, otra pregunta. ¿Qué es variabilidad? La variabilidad es la diferencia entre los hijos. Los hijos son diferentes. ¿Ya? Acá me dicen, profe, ¿las neuronas son seres vivos? No, las neuronas son células que le pertenecen a un ser vivo. ¿Ya? Profe, no quiero quedarme con 1,68, ¿cómo hago para crecer más? Ejercicio, puedes ir a un endocrinólogo, de repente te falta hormona de crecimiento, deja de tomar café, eso ayuda a mejorar el crecimiento. Profesor, la diferencia entre reflejo e irritabilidad. El reflejo es un tipo de irritabilidad, claro, ¿no? O sea, es una forma de irritabilidad. No hay diferencia, es un tipo. Me dice, profesor, ¿cómo era lo de coordinación? ¿Puede explicar un poco más? Claro, coordinación, muchacho, es cuando tú captas un estímulo. ¿Sí? Cuando tú captas un estímulo, eso se llama irritabilidad o coordinación, perdón. Por ejemplo, si tú sientes el olor de un perfume, al captar el olor que es agradable, entonces eso se llama coordinación. ¿Ya? Cuando tú percibes el olor de un perfume, cuando tú percibes el olor de una comida agradable, eso se conoce de alguna forma como coordinación. ¿Ya? Por ahí me dicen diferencia entre la rana y el sapo. La rana es de un color o un aspecto más delgado. La rana tiene una piel más delicada. El sapo es más tosco, más calloso. El tamaño también es una de las diferencias. ¿Sí? Las ranas son grandes, los sapos son chiquitos. Profesor, si en el examen vienen las claves, análisis de resultados y parece ser, la marco en las claves, análisis de resultados. No es que no la van a considerar, ¿no? No la consideran. El análisis de resultados es para que obtengas tu conclusión. Profesor, engordar sería hiperplasia o hipertrofia. Hipertrofia, ¿no? Claro, aumentas el volumen de tu célula adiposa, célula que guarda grasa. Profesor, ¿cómo es eso de las células en el renacuajo y en la rana? ¿Cómo? Profesor, ¿cómo es eso de las células en el renacuajo y la rana? Estas células aumentan en cantidad. Entonces, cuando uno crece, la cantidad de células aumenta. Y ese aumento de células se le conoce como hiperplasia. ¿Ya? Me dicen por acá, diferencia entre bioquímica y biomolecular. Bioquímica es una rama. Biomolecular se refiere a un tipo de biomolécula, pues no. La bioquímica estudia las biomoléculas, o sea, la bioquímica es la ciencia y las biomoléculas es el objeto de estudio. ¿Ya? Eso sería. Profesor, entonces el músculo no crece más miocitos, sino solo se repara. Claro, cuando hablamos del músculo, el músculo no se regenera. El músculo no se regenera, no hace división celular. ¿Ya? Profesor, ¿podría volver a explicar sobre la reproducción asexual? Claro, en la reproducción asexual, la estrella está generando nuevos organismos, pero como proviene de él solo, entonces no hay diferencia entre los hijos. Los hijos son genéticamente iguales. No ha habido mezcla de ADN, porque solamente un progenitor dio el origen a ellos dos. En cambio, acá el ADN se va a mezclar y eso promueve la variabilidad. Profesor, sigo sin entender. A ver, se fue tu pregunta. A ver, pregunta de nuevo. ¿Hasta qué edad uno deja de crecer? Eso debe ser dependiendo, ¿no? A veces uno a los 18 años en el varón,
a veces en la mujer 16. Promedio, ¿no? No hay una edad exacta. Profesor, perdón, sigo sin entender la diferencia entre hiperplasia y hipertrofia. No es que cuando uno crece, aumenta su tamaño, por lo tanto las células también. No, hijo, mira, muchacho, escucha. Si tú tienes acá 3 células del músculo, cuando vas al gimnasio y comes proteínas, siguen habiendo 3 células. ¿Acaso ha aumentado la cantidad de células? No, eso se llama hipertrofia. En cambio, cuando tú has sido un bebito, ¿ya? Y tus células han ido aumentando, por ejemplo, las células de la piel, entonces ahí han habido mayor cantidad de células. Ahí sí es hiperplasia. ¿Sí? No, ese es un mito, muchacho. Cuando uno tiene relaciones sexuales deja de crecer. No, no tiene nada que ver eso, muchacho. Ese es un mito nada más. Para que no te reproduzcas a temprano, ¿no? Como decirle a un niño que no consuma chocolates. Pero lo que sí es de que hay eso. Si me ponen verdadero o falso que nunca deja de crecer, ¿qué sería? Si me ponen verdadero o falso de uno que nunca deja de crecer, no, pues en este caso nuestro crecimiento es limitado. Nuestro crecimiento es limitado. ¿Ya? Muy bien, chicos, ya las otras son preguntas que no tienen nada que ver con la clase. Vamos a continuar con ello. Le tomo fotito, ¿ya? Listo, listo. Ya, eso de la masturbación, siéntalo a tu papá y ponte a conversar con tu papá de eso, ¿está bien? Dile, papá, ¿qué pasó acá? ¿Ya, muchacho? Claro, pues la masturbación es un proceso normal que ocurre. O al profe de psicología también, ¿no? Claro, le preguntamos al profe de psicología, profe, ¿cómo es eso? Ya ese tema ya no entro, pues muchacho, no vaya a ser que me equivoque y te doy una información falsa. No, 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 mejor zapatero a su zapato. Ya, listo muchacho, vamos en este caso, ya está. Vamos ahora a ver otra característica de los seres vivos. Vamos a colocar, vamos a poner ya. A ver, chicos, vamos a colocar una característica que es bien preguntada en los exámenes. Sí, esta característica la vamos a poner número 5. A ver, profe, ¿cómo se llama esta característica? Esta característica, muchachitos, se conoce como homeostasis. Homeostasis. ¿Ya? ¿Qué cosa entendemos por la homeostasis? A ver. Una definición breve. Bueno, una definición breve, muchachos, sobre la homeostasis es la capacidad de mantener condiciones en equilibrio. Vamos a poner por aquí, la homeostasis es la capacidad de mantener condiciones en equilibrio. Capacidad de mantener condiciones físicas y químicas. Capacidad de mantener condiciones físicas y químicas en equilibrio.
Esto viene a ser la capacidad de mantener las condiciones físicas y químicas en equilibrio. ¿Ya, chicos? A ver, acá sigue todavía. Dice, entonces es falso de que el crecimiento es hasta la muerte. No, pues obviamente que no. O sea, ¿crecimiento de qué? Bueno, el cabello puede seguir creciendo, las uñas también, pero estamos hablando del cuerpo. Claro, ¿no? Todos dejamos de crecer a una edad. ¿Ya? Todos dejamos de crecer a una edad. Las plantas son las únicas que crecen toda su vida. Bien, acá chicos, miren lo que voy a colocar. Capacidad de mantener condiciones en equilibrio. Cuando yo tengo acá a una célula y esta célula se asocia con otras células, ahí está, mira, se asocian. Y cuando estas células se asocian y van a cumplir la misma función, entonces este conjunto de células, ¿qué cosa es lo que forma, muchachos? A ver, un conjunto de células que se han especializado para cumplir una misma función. Con una misma función. ¿Cómo lo llamamos a eso, chicos? ¿A eso cómo lo llamamos? A eso lo llamamos tejido. ¿Está bien? Ya está. Entonces, de alguna forma, esto se trata de mantener en equilibrio. Porque, ¿qué pasaría si una célula empieza a formar más células que no debieron formarse? Entonces, chicos, si se empieza a formar más células en donde no debieron formarse, ¿esto qué podría ser considerado? Esto podría ser considerado un tumor. ¿Sí o no? Eso también puede llegar a ser considerado como el cáncer. Es por eso que nosotros mantenemos el mecanismo de la multiplicación de células, nosotros mantenemos la división celular ¿por medio de qué? Mantenemos la división celular ¿por medio de qué, chicos? Nosotros mantenemos la división celular a través de la homeostasis. Si no tuviéramos ese control, chicos, podría aparecer el cáncer, ¿cierto? Listo, entonces, acá en la homeostasis vamos a decir que es la capacidad de mantener condiciones en equilibrio, como por ejemplo, acá ponemos por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una condición que nosotros mantenemos en equilibrio? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Un ejemplo sería la temperatura. ¿Quién es el que controla la temperatura, chicos? ¿Quién regula nuestra temperatura? ¿Quién es el encargado de regular nuestra temperatura? El encargado de regular nuestra temperatura corporal, muy bien, por ahí lo estoy leyendo, se le conoce como el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula, ¿sí?, que controla nuestra temperatura. O sea, el hipotálamo, jóvenes, es lo que va a controlar nuestra temperatura. O sea, si nosotros no tuviéramos un hipotálamo, nuestra temperatura variaría drásticamente. Un ejemplo, acá tengo un jovencito que está en óptimas temperaturas.
Ahí está, mira. ¿A cuánto es, profe? Esto de aquí, este jovencito está con un buen confort, 37 grados. 37 grados. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, nuestro cuerpo mantiene 37 grados. Sin embargo, cuando nuestra temperatura disminuye, ¿ya? Cuando nuestra temperatura disminuye, podemos tener un cuadro de hipotermia. Entonces, chicos, cuando nuestra temperatura disminuye, ahí está, empezamos a qué, a ver, chicos, ¿qué hace el cuerpo cuando empezamos a disminuir? Tirita, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, excelente. Cuando el cuerpo está a bajas temperaturas, entonces el cuerpo empieza a tiritar, el cuerpo empieza a temblar, ¿sí? ¿Para qué hace eso? El cuerpo tirita para tratar de regresar a los 37 grados, ¿sí? Por eso hay personas que en el invierno salen en pleno frío y de pronto de tanto tiritar su temperatura se regula, se regula. Ahora, si es lo contrario, ¿qué pasa si este joven de repente se va a un lugar tropical, se va a nuestra Amazonía, Iquitos, Amazonas, ahí está, Chachapoyas? Entonces, ¿qué sucede en esos casos, jóvenes? En esos casos, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo empieza a sudar, ya que al sudar, la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura empieza a disminuir. Ahí está. Y así mantenemos nosotros los 37 grados. Así es como mantenemos nosotros, chicos, los 37 grados. ¿Te das cuenta? Si el cuerpo no se modula, entonces lo que va a pasar, si el cuerpo no se modula, ¿qué va a suceder, chicos, si el cuerpo no se modula? Si el cuerpo no se modula, entonces lamentablemente la persona tiene una infección, tiene una enfermedad. Así es, o sea, no nos morimos, simplemente nos enfermamos. Así que cuando alguien me diga, profe, cuando una persona pierde la homeostasis, ¿qué le sucede? Se enferma. Cuando una persona pierde el equilibrio, se enferma. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, la cantidad de glucosa. Esto le gusta preguntar bastante a las universidades en su examen de admisión. Cuando tenemos una cantidad de glucosa, una concentración de glucosa, ¿quién es el que controla nuestros niveles de glucosa, chicos? Sí, ya. Entonces, ¿quién controla nuestros niveles de azúcar? Una glándula conocida con el nombre del páncreas. Ahí está. Páncreas. De tal forma que cuando los niveles de azúcar en el páncreas, o mejor dicho, en la sangre, cuando los niveles de azúcar son altos, imagínate que los niveles de azúcar son altos. El páncreas, cuando detecta que los niveles de azúcar son altos, tiene que disminuir. ¿Y a quién manda para que disminuya los niveles de azúcar? ¿A quién crees que manda para poder disminuir los niveles de azúcar? El páncreas manda a una hormona que le llaman la hincha de la U, la insulina. Y la insulina reduce los niveles de glucosa
en la sangre. La insulina baja los niveles de azúcar en la sangre. Eso es lo que hace la insulina. Reduce los niveles de azúcar, ¿ya? Sin embargo, cuando los niveles de azúcar son bajos, entonces, ¿qué sucede en el caso que los niveles de azúcar sean bajos? Ahí manda a otra hormona. ¿Quién es la otra hormona? La de alianza. Ahí manda a glucagón, así se llama. Así se llama la hormona. Yo no le he puesto el nombre, ese es su nombre. Hasta ahora me pregunto por qué le llaman de alianza. No sé, pero bueno, así se conoce. Glucagón. Glucagón, ¿qué hace? Glucagón eleva tu glucosa cuando tú tienes poquita. ¿Y qué hace insulina? Baja tu glucosa cuando tú estás con mucho azúcar. Y así se controlan los niveles de azúcar. ¿Ya? Sí, ¿tiene que ver la glutamina? No, la glutamina es un aminoácido, chicos. Es un aminoácido. ¿Ya? Profesor, por la insulina engordamos, no, joven. Al contrario, cuando tú engordas, tu insulina no funciona y te da diabetes. Y a tomar café, ¿no? Te mueres. Así de simple. O sea, es algo muy práctico. Cuando uno engorda, simplemente lo que pasa es que la obesidad evita que se pueda sintetizar insulina. Hay jóvenes que tienen ya principios de diabetes por obesidad. Cuidado con eso. Muy bien, chicos, seguiremos viendo. Cuídense bastante. Espero que se haya entendido y que sea provechoso para ustedes. Cuídense.